Muchas gracias a todas, todos, por venir, por asistir a nuestro segundo seminario en línea de Nucleodisca, que se titula Reproducción y maternidad en mujeres con discapacidad intelectual, barreras y desafíos. Muchas gracias también a Tamara, que dará hoy día la interpretación en lengua de señas. Vamos a empezar con la presentación de la profesora Andrea Yupanqui, profesora asociada de la Universidad de Magallanes. Ahí. Muchas gracias, Florencia, a todo el equipo DISCA. Voy a comenzar a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí. Muchas gracias. Ahí creo. Bueno, agradecer entonces al Núcleo DISCA por levantar esta iniciativa tan relevante para el país y para toda Latinoamérica. Y por supuesto, por organizar este seminario. La presentación que haré es muy breve, intentaré resumir tanto contenido en estos minutos que tengo. Intentaré que sean 3 partes. En primer lugar, aspectos introductorios, definiciones generales de lo que vamos a abordar. En segundo lugar, algunos casos estudiados. Y en tercer lugar, algunas conclusiones generales. Esta ponencia se titula Esterilizaciones forzadas y otras violencias ginecobstétricas. El caso de mujeres con discapacidad intelectual. Mi nombre es Andrea Yupanqui Concha, profesora asociada de la Universidad de Magallanes, pero también investigadora del Núcleo DISCA. Así es que feliz de estar aquí y gracias por esta invitación. En primer lugar, el punto de partida de esta ponencia es la violencia contra las mujeres con discapacidad. La violencia contra las mujeres como un fenómeno tiene múltiples manifestaciones. Hoy en día, el concepto de violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos, considerado así de esta manera a partir del año 94, cuando Naciones Unidas levanta la Declaración de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, hoy en día, es considerada como un grave problema social y una prioridad de salud pública, declarado así también por la OMS en 1996. Hoy en día incluso se considera que la violencia contra las mujeres tiene proporciones epidémicas en el mundo. En definitiva, hoy en día para nosotras y nosotros es un grave problema para la humanidad. Y aclarar entonces que este ha sido mi particular interés como investigadora y con mayor énfasis las violencias que han vivido mujeres con discapacidad en contextos de salud. Por eso entonces hoy les presento este tema. Aclarar que la violencia contra las mujeres, como dije en un comienzo, tiene múltiples manifestaciones. Una de ellas es la violencia ginecobstétrica. Y la violencia ginecobstétrica es un término general que abarca una variedad de prácticas de violencia que son dañinas, por supuesto, para mujeres y que son perpetradas durante todo tipo de atenciones que brindan o supuestamente debiesen brindar salud sexual y reproductiva. Esto puede ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer, por eso que en la lámina que presento dice niñas, jóvenes, mujeres y mujeres mayores, ¿ya? Porque, por supuesto, abarca a todo el ciclo vital, no está restringido este concepto solo a antes del parto, durante el parto y después del parto. Por lo tanto, es toda atención brindada mayoritariamente por profesionales de salud
que cometen estos actos que dañan entonces en definitiva la calidad de vida de estas mujeres. Ahora bien, dentro de este gran término que abarca múltiples tipos de prácticas consideradas como violencia ginecobstétrica, aparece una de ellas que es la de mi objeto de estudio de tesis doctoral, que fue las esterilizaciones forzadas. Yo la estudié en Chile y en España, pero a nivel mundial contarles que es el método de regulación de la fertilidad más utilizado en el mundo, cuando no es forzado. Estoy hablando de la esterilización en general, como un método anticonceptivo. Es utilizado por hombres y mujeres. Y, como les digo, es ampliamente utilizado. Sin embargo, como es un procedimiento irreversible, porque la persona no puede deshacerlo y ahora cambié de opinión y ahora sí quiero, por ejemplo, engendrar, como es irreversible, se requiere obligatoriamente el consentimiento de la persona. ¿Y qué sucede? Que a nivel mundial ha sido una práctica ampliamente utilizada de manera forzada contra poblaciones marginadas de la sociedad y en particular con mujeres, niñas y jóvenes con discapacidad. Ahora bien, ¿qué consideramos como esterilización forzada? Es cuando se practica en una mujer, en este caso, en ausencia del completo, libre e informado consentimiento de ella. O cuando se aplica a pesar de que la mujer lo haya rechazado expresamente el procedimiento. O bien cuando se aplica sin que ella lo sepa. Y hay muchas que creen que se les hizo otra cirugía. O cuando se aplica sin que se le dé la oportunidad de dar su consentimiento. También existen otras ocasiones que se denomina también coercitiva, pero es cuando se utilizan incentivos para obligar a la mujer a practicársela, a cambio de dinero, alimentos, tierras, etc. Hay múltiples experiencias sobre ello. En definitiva, comentarles entonces que existe amplia evidencia a nivel mundial sobre la realización de este tipo de prácticas, particularmente a mujeres pertenecientes a distintos colectivos, como les mencionaba, pero las mujeres con discapacidad, mujeres y niñas con discapacidad, existe evidencia en todo el mundo, en países desarrollados y no desarrollados. Ahora bien, diversas iniciativas entonces, particularmente de derechos humanos, se han preocupado por levantarla como y declararla hoy en día como una práctica que va en contra de los derechos humanos. Y eso ha costado demasiado entenderlo en el resto del planeta. De hecho, desde 1948, que se estableció por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos, se habla de que todas las personas son signatarias de derechos y de todo tipo de derecho independiente de su raza, su color, su género, su lengua, su religión, etc. Y que todas las personas deben protegerse en el mundo completo. Y hoy en día, esta práctica en particular es considerada como un crimen de lesa humanidad. Y pese entonces a ser declarada como ello por diversos instrumentos, el año 2017 Naciones Unidas denuncia que 38 países en el mundo, de los que lo declararon, siguen practicándola. Y entre ellos estaba Chile. Y la prevalencia de esta práctica supera 3 veces la tasa de la población general, si comparamos cuando se aplica en personas con discapacidad versus sin discapacidad. Entonces, ahora bien, contarles que dentro de mi tesis doctoral hice algunas subinvestigaciones, una de ellas estuvo centrada en Chile, no obstante hay datos del resto del mundo también y como les comento también de España. Particularmente hoy, por el reducido tiempo que tengo,
les traigo aquí 3 citas textuales de personas que fueron entrevistadas para una de estas investigaciones que surgieron, que fue realizado con una metodología cualitativa, con participantes mujeres, representaban al activismo de la discapacidad, a profesionales de salud y a investigadoras chilenas. Se investigaron a mujeres de distintas regiones de Chile. ¿Por qué a ellas y no precisamente a mujeres, que ahora les vengo a hablar del caso de mujeres con discapacidad intelectual? Porque hoy día en Chile tenemos 2, casi 3 leyes que prohíben la investigación en seres humanos que no puedan consentir. Y en ese entonces, bueno, hasta el día de hoy, los comités de ética en Chile tienen dificultades para aceptar este tipo de investigaciones. No obstante, una manera de sortear esa dificultad, mi investigación se centró en quienes rodean a estas mujeres. Por eso vemos ahí en la lámina que presento lo que manifiesta un familiar, un profesional y un activista. Entonces les comento. La primera frase, por ejemplo, de un familiar comenta lo siguiente: hay mamás ABC1 que tienen los medios y que van y se olvidan del problema y lo eliminan nomás. Simplemente descartan la posibilidad de que tengan hijos, refiriéndose a su hija o hijo con discapacidad intelectual, y le hacen la ligadura de trompas. Y eso no lo dicen. Lo escuché en el Congreso, el nombre de un congreso que se realizaba en la región metropolitana en ese año, donde varias mamás ya habían aplicado la solución, refiriéndose entonces a la esterilización. En segundo lugar, tenemos la experiencia de una profesional que nos comenta lo siguiente: las usuarias, posterior a la atención con el profesional que le ejerció este tipo de imposición de esterilización quirúrgica, me manifestaron su malestar, su angustia. En el caso de pacientes con discapacidad psíquica o intelectual, se hace una derivación bien estipulada, bien protocolizada. Hay una normativa con fecha octubre de 2017, y entonces la esterilización forzosa sí existe, pero bajo la lógica biomédica no es forzosa. Eso de acuerdo a la visión de una profesional de salud. Y un activista nos comenta lo siguiente: donde se tratan a niños con síndrome de Down, ya desde que las niñas comienzan a menstruar, les recomiendan a sus mamás que les den anticonceptivos, como si fuera una pastilla más de las que toman, y las niñas no saben lo que están tomando. En estas experiencias, entonces, rescatadas de los discursos de estas mujeres, vemos entonces cómo la presencia de la esterilización forzada es un hecho presente en nuestro país. Como comenté, además de la esterilización forzada, existen otras violencias ginecobstétricas que rodean a este grupo, a este colectivo. Podemos ver aquí en la última frase la realización de métodos anticonceptivos forzados. Y eso Te es muy quedan 2 habitual. minutos, Andrea, perdona. Muchas gracias, Flor. Donde entonces vemos que además de aplicar la esterilización, vemos otro tipo de prácticas, como ya dije, la anticoncepción forzada, el quitar la tuición de hijos, hay muchas, ¿no? Amenazas en contra de la maternidad y cuestionamientos de que pueda o no ser madre la mujer, etcétera. De hecho, estamos trabajando con un equipo importante sobre estas violencias para levantar nuevas evidencias. En definitiva, como me quedan poquitos minutos, contarles que limitaciones y desafíos que tenemos como país. En primer lugar, que el Estado chileno vulnera derechos, y teniendo la responsabilidad internacional, porque en el año 2008 ratificó una convención internacional de derechos de personas con discapacidad.
y ha incumplido estas obligaciones de respeto y garantía de derechos. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de garantizar el goce efectivo de derechos humanos para toda la población, y en particular para las personas con discapacidad. Y por supuesto, que nuestro país haya rechazado una ley de educación sexual integral e instalarlo como una política pública, evidentemente que eso se relaciona con el escaso reconocimiento, respeto y protección de derechos, particularmente sexuales y reproductivos, de la población general, pero evidentemente que con mayor magnitud afecta a poblaciones vulnerables. Hay mucho más que decir, pero tengo limitado tiempo, así es que agradecerles nuevamente y hasta aquí llego. Gracias, Flo. Súper, te ajustaste exactamente al tiempo. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a escuchar a Melissa Hitchens, presidenta de la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social, Reprodis. Hola, ¿se escucha bien? Sí, ¿Se ve la presentación? también. Sí. Gracias. Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Melissa Hitchens, yo soy terapeuta ocupacional de profesión y actualmente, bueno, desde que se creó Reprodis, que ya les voy a contar, estoy liderando como presidenta nuestra organización, ¿ya? Hoy día voy a contar un poco sobre las experiencias de apoyo a la maternidad en mujeres con discapacidad intelectual, los desafíos, pero también las resistencias que estamos viviendo acá desde el sur, porque yo estoy físicamente en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Estoy exponiendo una presentación donde acabo de contar el título de la ponencia y también está el logo de Reprodis, que es la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social. Y el logo lo que simplifica es una red con varios nodos o puntos o personas o instituciones que colaboran con esta organización. Bien, Reprodis nació formalmente el año 2017. Somos una organización comunitaria con personalidad jurídica, una organización que está legalmente constituida, que en un inicio el equipo que inició esta organización son terapeutas ocupacionales y una trabajadora social cuando partimos, pero hoy día somos una amplia red de personas con y sin discapacidad, profesionales que colaboran de esta organización. A pesar de que iniciamos el año 2017 formalmente, las acciones y el trabajo de este equipo de profesionales terapeutas ocupacionales partió con esto el año 2011-2012. O sea, llevamos casi 10 años de trabajo en esta línea que tiene que ver con el apoyo específico en habilidades parentales y marentales a hombres y mujeres, bueno, personas con discapacidad que se encuentran viviendo este proceso. Estoy exponiendo una lámina que de fondo es tiene color negro y letras blancas, y el título se llama Ámbitos de Acción, y yo les voy a ir leyendo los ámbitos de acción, y posterior a eso les voy a presentar fotografías que voy a describir, que cuentan un poco de manera más gráfica el trabajo que hacemos aquí desde Punta Arenas, región de Magallanes. Uno de los lineamientos de trabajo tiene que ver con la educación inclusiva en derechos sexuales y reproductivos a través del acceso a educación sexual integral. En este punto trabajamos específicamente con personas con discapacidad, la mayoría adulta, con esta metodología de ESI, trabajando aspectos protectores, de prevención de violencia, de abuso, y otros lineamientos que están enfocados a la salud, a la afectividad, a las relaciones interpersonales. Y ya de manera más específica, los ámbitos de acción con los que trabajamos tienen que ver con el desarrollo y el fortalecimiento, como yo les decía, de las habilidades marentales y parentales,
el ejercicio positivo de la corresponsabilidad, bueno, parental y el desarrollo infantil y la calidad de vida. Aquí en particular trabajamos con personas con discapacidad, tenemos más experiencia en trabajar con personas con discapacidad intelectual, y eso tiene una razón bien específica que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo en el que estamos trabajando, es que las personas con discapacidad intelectual son aún más vulneradas, bueno, que personas sin discapacidad, solo por el hecho de tener una discapacidad. ¿Ya? Personas que han decidido formar una familia de forma independiente, que han decidido cuidar y criar a sus hijos e hijas. ¿Ya? Pero las personas con discapacidad intelectual que toman esta decisión son constantemente perseguidas y cuestionadas de parte de los diversos equipos, ya sea de salud, que es lo que más hemos visualizado, o en el área de la educación, por ejemplo, cuando sus hijos e hijas van creciendo, como yo les decía, son constantemente perseguidos, cuestionados, incluso hasta amedrentados, para que dejen o deleguen este cuidado personal de sus hijos, hijas e hijas a familiares, que es lo más común, la mayoría de las personas con las que trabajamos también se ven enfrentadas a procesos judiciales. ¿Ya? Por eso es que en el cuarto punto menciono ahí que hacemos acompañamiento y apoyo en procesos judiciales, porque lamentablemente casi la totalidad de las personas con las que trabajamos, nosotros estamos trabajando actualmente con cerca de 8 familias, pero a lo largo de esta historia hemos trabajado con alrededor de 15 familias. Lamentablemente la mayoría de estas mujeres u hombres con discapacidad intelectual, sus casos, como uno les dice, han sido judicializados. ¿Qué significa eso? Que ya sea la red de salud primaria o el hospital clínico, por ejemplo, u otros equipos profesionales cuestionan las habilidades parentales o marentales de las personas con discapacidad solo por el hecho de tener discapacidad. ¿Ya? Ese ha sido como uno de los principales desafíos, como yo decía, y barreras que nos hemos enfrentado este tiempo, estos años en esta temática. ¿Ya? Una de las acciones específicas que trabajamos tienen que ver con adaptaciones e intervenciones en domicilio. Las fotos que les voy a mostrar a continuación están en contexto domiciliario. Las personas con discapacidad nos abren las puertas de sus casas, somos un equipo entre todos de trabajo y colaboramos y trabajamos en sus domicilios. Algunos aspectos específicos. Participamos muy activamente y nos involucramos en que las personas con discapacidad fomentemos la autonomía, el empoderamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y otra línea de trabajo que tenemos como organización está vinculada a las capacitaciones y asesorías técnicas a equipos o a instituciones sobre derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad. Y en particular, que ese es un tema igual bien importante, de qué manera, ¿cierto?, considerar los ajustes razonables y la accesibilidad universal, que la ley lo establece así, digamos, cómo poder llevar a la práctica estos dos grandes conceptos cuando uno interviene con personas con discapacidad, sobre todo en habilidades marentales y parentales. Bien, esta primera fotografía que ustedes pueden ver en la presentación, yo acá tengo una descripción de esta fotografía donde visualizamos a mujeres adultas con discapacidad intelectual. 5 mujeres adultas se encuentran en una sala, en una mesa rectangular, sentadas, escuchando atentamente. Quien está de pie es la terapeuta ocupacional, que le está explicando cómo deben realizar el autoexamen de mama. La terapeuta está con un brazo levantado y sostiene un simulador de un seno, de una mama, que es un material didáctico accesible que utilizamos en los talleres de educación sexual integral, pero también son elementos que nosotros como equipo utilizamos para educar a las mujeres con discapacidad intelectual u otra discapacidad sobre aspectos de la salud y del cuidado de la salud. ¿Por qué es tan relevante? Nos hemos dado cuenta, sobre todo mamás con discapacidad que se encuentran en proceso de gestación, incluso posparto, los talleres o instancias de educación que están plasmados en programas como Chile Crece Contigo o en la atención primaria de salud no llegan a las mujeres con discapacidad, no forman parte
ni vivencian estos procesos de educación que son tan relevantes para las mujeres. Entonces acá, en este taller, lo que hacemos un poco es educar, pero también para prevenir aspectos de la salud que tienen que ver, como por ejemplo esta prevención del cáncer de mama u otras afecciones. Y acá en esta lámina vemos a una mujer con discapacidad intelectual. Quiero aclarar de que las fotografías cuentan con consentimiento informado, pero aún así decidimos como equipo difuminar un poco su rostro, sobre todo porque la presentación de hoy día va a quedar grabada, ¿ya? Esta es una mamá, ¿cierto?, que se encuentra en su domicilio, en su casa, en su comedor. Está con la estudiante en práctica de terapia ocupacional, trabajando, mirando un computador, una pantalla. Están ambas concentradas mirando imágenes o pictogramas de ejemplos de cómo cuidar la higiene por el uso de los pañales de su hija. Entonces, generalmente trabajamos, por eso yo les decía, ajustes razonables a través de imágenes o de elementos de comunicación aumentativa alternativa o pictogramas específicamente con personas con discapacidad intelectual. La mayoría de las personas con las que trabajamos no maneja lectoescritura, por lo tanto es relevante, importante y necesario que los procesos de educación, sobre todo con estos aspectos más básicos del cuidado de sus hijas e hijos, se utilicen imágenes, ya son más gráficas y es la forma más adecuada de poder educar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan lograr ser independientes y autónomas en el cuidado de sus hijas e hijos, ¿ya? Nosotros como organización hacemos una especie de servicios de apoyo y asistencia profesional en esta temática que tiene que ver con las habilidades parentales y marentales. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera que termine y abrimos la espacio para preguntas. ¿Te parece? Me queda un minuto. No, al Ya. final del seminario va a haber un espacio para preguntas. Gracias. Me queda muy poquito. Esta tercera y última fotografía, vemos a dos niñas pequeñas, que son hijas de una mujer con discapacidad intelectual, están en su domicilio acompañadas de la terapeuta ocupacional y lo que están haciendo es apuntando a la pared donde hay un horario, una cartulina grande que grafica un horario para organizar su rutina y actividades, ¿ya? Que es una de las temáticas más recurrentes en el trabajo que realizamos con las familias, que tiene que ver con la estructura y organización de las actividades de la vida diaria, que es una línea de trabajo de terapia ocupacional, pero que nos damos cuenta de que es una de las barreras que tienen o desafíos en verdad, que tienen las personas con discapacidad intelectual cuando forman parte de la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos, ¿ya? Respecto a las resistencias, porque me queda muy poco tiempo, nosotros hemos visualizado que con los apoyos necesarios, como los ejemplos que yo les mostré en las imágenes, las personas, las familias con discapacidad intelectual, como les digo, con los apoyos necesarios son capaces de ser independientes, de ser autónomas, pero por sobre todo de tomar decisiones respecto a lo que quieren para su vida, de cómo quieren criar y cuidar a sus hijos e hijas e hijes, de cómo quieren orientar su educación, de los controles de salud a los que tienen que asistir, y eso un poco se contrasta con la opinión que tiene el resto de los equipos profesionales, sobre todo quienes no están o quienes no colaboran o apoyan el ejercicio de los derechos humanos vinculados al ejercicio de la parentalidad, la marentalidad, y en particular los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. En la última lámina que están viendo, pueden encontrar más información de nuestra organización. Hay dos códigos QR. Un código QR pueden escanearlo y les va a llevar a nuestra página de Instagram. Y el otro código QR lo pueden escanear y nos pueden encontrar en Facebook. Ahí están las dos redes sociales para que podamos ir comunicándonos y puedan ver el trabajo que estamos haciendo acá desde el sur de Magallanes. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Ahora le vamos a dar, primero me dijeron que avisara que esto está siendo grabado y después va a estar disponible el seminario en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra última presentadora, que es Irinia Quilodrán, que nos va a hablar de su experiencia como madre con discapacidad intelectual. Adelante, Irinia. Ya.
Bueno, yo me llamo Iria Quilodrán, tengo 32 años, vivo con mi hija, se llama Javiera, ella tiene 5 años, está estudiando en el Instituto Sagrada Familia acá en Punta Arenas, Kinder. ¿Desde cuándo estoy en el programa? Estoy casi 6 años en el programa. Me gusta el programa porque me enseña muchas cosas. Me ha servido harto porque, ¿cómo se llama? Me enseñan a tener con mi hija. Estoy trabajando en Sánchez Sánchez, trabajo de empaque. Tengo mi casa propia. Estudié cuarto en el Liceo María Betis y estuve un semestre en el Santo Tomás estudiando párvulo. Mi parto con la Javiera fue, entré con una tía a mi parto, fue cesárea y tuve problemas para salir porque no me daban el espacio para salir porque pensaban que no tenía la capacidad para salir. Y los talleres de cesariedad del CCL me explicaban sobre los métodos conceptivos, que hay que cuidarse, y cómo tiene que ser con los hombres, y qué más. Y no tengo capacidad. Que tenía discapacidad, por eso no me querían entregar a la Javiera porque pensaba que no podía con ella, no podía, ¿cómo se llama? Expresarla, o sea, cuidarla, no me podía valorar sí misma. Pero por una parte, sí, ahora la llevo al médico, la llevo al colegio, le hago sus cosas, le lavo su ropa, ordeno mi casa, tengo mi gatito, mis perritos, puedo sacar a pasear a la Javiera, pero sí me ha costado igual de ser mamá porque a veces hay cosas que me cuestan, pero de a poquito todo se va aprendiendo. Y de todo lo del programa me parece bien porque te enseñan hartas cosas el programa. Con la gente que yo conozco, harta gente con discapacidad igual, que no hablan, que no escuchan, que tienen hartas dificultades de problemas, porque yo trabajo de empaque en el Sánchez Sánchez y eso los empaques todos tienen problemas, algo de una discapacidad tienen ellos. No muchas, pero todos tienen discapacidad. Sí, vivo con la Javiera, vivo las dos solas, mi casa propia. ¿Y qué más? ¿Para qué sirve el programa? ¿No? Sánchez Sánchez es un supermercado, o sea, un supermercado grande de acá de Punta Arenas. Está en zona franca. ¿Cómo se llama? Yo me he visto sola, me hago mis cosas sola. Lo que no cocino, sí, porque no quiero cocinar, no quiero aprender. No. Pero sí hay hartas cosas que me manejo sola, me baño sola. A mi embarazo fue, cuando me enteré, me quería morir, porque no quería abortar, pero ya me dijeron que era muy tarde porque tenía casi 8 meses. Entonces ya era muy tarde para abortar y yo no quería, yo gritaba, lloraba ese día, porque no la quería tener, pero ya después con el tiempo me fui acostumbrando y después me dijeron que me iban a hacer cesárea
y ahí me hospitalicé un día antes de los días que estuve y me hicieron la cesárea y me inyectaron para que se me duerma todo el cuerpo de aquí para abajo. Entonces, igual fue una experiencia dura porque no estaba en mis planes ser mamá. A los 27 años fui mamá de un... y me quiero esterilizar para no tener más hijos. Y no me dejan operar porque estoy en lista de espera todavía. Hace casi 6 años que estoy en lista de espera para que me opere. Así que tengo que seguir esperando porque ya no quiero tener más hijos. ¿Y eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en mi familia? No. Eso nomás. ¿Con quién vives, Irinia? Vivo con mi hija. Con mi hija Javiera. ¿Las dos solitas? Sí, las dos solitas vivimos en una casa. ¿Y hoy cómo te controlas para no tener hijos o hijas? Con ¿Cómo? pastillas. Con pastillas. ¿Y eso te acomoda? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser mamá? Es que aprende hartas cosas, como que es distinto a no tener nada, porque si no iba a estar sola, porque mi papá falleció el año antepasado, y mi mamá falleció cuando la Javiera tenía 8 meses, y mi familia por parte de mi papá está en todos los lagos, entonces iba a estar sola si no debería estudiar a la Javiera. Irinia, ¿quieres terminar o quieres seguir hablando algo? No hay nada más, gracias. Ya, gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, Irinia, por tu Gracias. presentación. Tenemos Gracias. unos 20 minutitos más o menos para abrirnos a preguntas del público a cualquiera de nuestras 3 presentadoras. Así que, por favor, si pueden ir levantando la mano. Y Andrea Medina, ¿tú les puedes dar la palabra o no? Porque son muchos, yo no los voy a ver. Y había una Uy. consulta de una persona que intervino. Yo no alcanzo a ver su nombre. No sé si está todavía conectado. Creo que es Marcelo Escobar. Sí, soy yo, estoy acá. Yo quería hacerle a la segunda expositora la siguiente pregunta. ¿Solamente es la utilización, es solamente para las mujeres o también se le hace a los hombres? Hola Marcelo, disculpa, no te escuché muy bien. ¿Hablabas de intervención o esterilización? No entendí la primera palabra. Esterilización. Ah, ¿Quieres que te responda yo o responda Andrea que habló de ese tema? sí, no sé si cualquiera de las dos que me responda. Ahí sí. Hola Marcelo, muchas gracias Hola. por tu pregunta. Sí, por supuesto que se aplica a mujeres y hombres, pero tu pregunta es si es forzada, si se ¿Es aplica a mujeres forzada? y hombres. ¿Usted dice forzada como para hombres como para mujeres? Claro, existe evidencia de esterilizaciones forzadas para hombres, pero en menor medida. Donde hay mayor evidencia es con mujeres. Pero, por ejemplo, en el hombre puede ser un 30%, y en la mujer un 50%. No, no podría darte estadística. Yo te No, estoy hablando. pero, es como un ejemplo.
No, no digo que sea una estadística certera. No, influye demasiado el hecho de ser mujer. Pero hay evidencia, sí, particularmente de niños pequeños, alrededor de los 8 años, de aplicación de esterilizaciones químicas, hoy en Chile, que por supuesto no están permitidas, pero se hacen de igual manera. El tema central donde tú apuntas es que no hay estadísticas que tengamos claras hoy en Chile. La violencia hoy en día, las estadísticas no segregan por características identitarias de las mujeres, en este caso, por ejemplo, para saber cuántas de ellas tienen discapacidad y qué discapacidades, o de qué regiones son. No hay Ya. estadística. Ese es un gran problema que ha surgido y ha sido denunciado en los informes Sombra también, emitidos a Naciones Unidas. Sí, porque mi pareja no fue forzada, sino que por decisión propia. Ahí no, eso no es forzado, es decisión propia. Exacto. Porque ella no quiere ser mamá, ¿ah? Pero ya, eso no, ella se superó, pero fue voluntario. Ahora, si lo hubiesen obligado, hubiese sido forzada. A Pero ver, perdón. ella tomó la decisión. Claro. Claro, el tema central que sucede es la coerción como un elemento que atenta contra los derechos de las personas. Cuando hay una coerción, y eso quiere decir cuando es obligada a la persona en contra de su voluntad. Si la persona está de acuerdo, no es forzado y no atenta contra derechos. Como en el caso de Irinia, ella quiere esterilizarse. Eso no sería forzado. El gran problema es que esto ocurre en gran magnitud, pero sin el consentimiento de las personas. Hay otra pregunta, así que vamos a darle la palabra a Carolina Ferrante. Y quien quiera prender su cámara, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están compañeros, compañeras y compañeros? Bueno, felicitaciones por las presentaciones súper claras. Y me surgía una duda, soy de Argentina, y la consulta es, entonces, el Estado chileno no tiene ningún programa de apoyo a las mamás con discapacidad. No hay ningún tipo de apoyo y por eso es que surgen agrupaciones que se encargan. Y otra pregunta que tenía para Andrea puntualmente es qué diferencias observó entre España y Chile en lo referido a esterilizaciones forzadas, imaginando que quizás en España hay una situación de más reconocimiento de los derechos, uno imaginaría. Esas son mis preguntas. Hola Carolina, un gusto saludarte. Sí, evidentemente que hubo muchas similitudes, increíblemente muchas similitudes, y algunas diferencias. Aclarar, sí, que el año 2020 España levanta una nueva legislación donde prohíben la aplicación de esterilizaciones de este tipo, no forzadas, a la población. No obstante, lo que sucede es que en ambos países se aplican por la vía de salud pública o privada. Y estas legislaciones solo afectan, aunque uno no lo creyese así, al ámbito público, ¿no? Entonces, en nuestro país, lamentablemente, no hay nada al respecto, entonces se hace por ambas vías, ¿no? Hay otra diferencia que quisiera recalcar. Nosotros en Chile tenemos un grave problema en el acceso a educación para las mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Ese es un grave problema que ha sido denunciado en múltiples instancias. A diferencia de España, que donde hay más acceso a educación. Y por supuesto la educación empodera y te da herramientas para
defender tus derechos, ¿no? Y poder tener otras herramientas como el mismo activismo, que en Chile ha ido potenciándose. Hoy en día hay, pero potentes mujeres y con importantes organizaciones, pero que en España ya llevan más tiempo, ¿no? Llevan más recorrido, muchos más años, y han tenido un trabajo con recursos del Estado, que eso también es otro tema. O sea, aquí el activismo sin recursos es una historia y otra cosa es con apoyo del Estado y con recursos. Y eso así como en resumen, ¿no? Hay más, pero eso. Hola Carolina, gracias por tu pregunta y por tu intervención. La verdad es que sí, lamentablemente, yo te movía la cabeza, pero lamentablemente en Chile hoy día no existe ningún programa vinculado a trabajar las habilidades parentales y marentales de personas con discapacidad como programas exclusivos, no existe, ¿ya? Sí tenemos una institución que tiene programas específicos cuando hay vulneración de derechos a niños, niñas y niñas, no necesariamente hijos de padres con discapacidad, pero lamentablemente esos equipos, que la experiencia que tenemos acá en Magallanes, no sé en el resto de Chile, pero la experiencia de esos equipos que no tienen conocimiento acerca de los ajustes razonables o cómo trabajar estas habilidades con personas con discapacidad. Entonces, desde esa necesidad y desde la constante visualización que experimentábamos y veíamos de vulneración de derechos hacia personas con discapacidad, hacia padres y madres con discapacidad, es que una de las motivaciones fue, bueno, crear la organización, pero también crear un programa específico de trabajo, ¿ya? Y que justamente quienes nos derivan, de donde llegan, digamos, las personas con discapacidad, es justamente de estos programas que acá se llama en Chile Mejor Niñez, que es la institución que trabaja esta línea, o si no, de atención primaria, un consultorio, un CEFAM, o incluso desde el Hospital Clínico de Magallanes también llegan algunas derivaciones. Pero claro, hoy día nuestra organización es una organización comunitaria que no tiene financiamiento del Estado, que hoy día se sustenta a pura autogestión, de voluntarios y voluntarias que han hecho un trabajo maravilloso, y sobre todo, y aprovecho este espacio de dar mucho agradecimiento a nuestros estudiantes en práctica de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Magallanes, que sin ellos esta organización no podría llegar a todas las personas con discapacidad con las que trabajamos, porque además tenemos un espacio de apoyo colaborativo entre el Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes acá en Punta Arenas. Entonces, desde ahí se ejecutan todas estas iniciativas, estas instancias que yo hoy día les presenté. Hola, voy a leer un par de preguntas, o más de un par, que hay en el chat. Janet dice que le gustaría saber si aún desde la preocupación médica, entre comillas, por la salud de las pacientes con discapacidad intelectual por encontrarse en riesgo de abuso sexual, el hecho de, entre comillas, recomendar la esterilización forzada cuando cuando recién ingresan a la etapa de menstruación en su vida, sigue considerándose como parte de una violencia institucional y obstétrica. Porque dice que allá en México pasa que doctores hablan con las madres de las niñas en esta condición y les recomiendan hacerlos en dicha etapa. Otra pregunta. Ahí ustedes recogen lo que, lo que puedan. Mariela pregunta si las mujeres con discapacidad intelectual expresan y cumplen su deseo, hoy tengo una cosita encima que no me deja ver bien, su deseo de maternar, y qué papel juegan los padres si están presentes y acompañan o si son ausentes. A Pablo Galás hizo una pregunta, pero no la logro entender bien, porque dice, ¿puedo hacer pregunta? Trata violencia manifiesta. Así que no sé si lo quiere explicar un poco más, o si alguien lo entendió. Y Dani dice que es un gusto escucharlas, que sería importante que nos indicaran qué medidas tomar si como profesionales sabemos de esta situación forzada de esterilización. Y también quiere preguntar si la segregación económica continúa afectando y es un punto importante referente a la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. Bueno, y Richard Quinteros dice, como siempre, felicitaciones, compañeras, por su trabajo, que sigue siendo una de las pocas, o quizás la única instancia en nuestro país, dando el ejemplo desde el extremo sur. Ya los estoy abrumando. Valeria dice que tiene una consulta, está realizando su tesis sobre violencia sexual intrafamiliar en mujeres en situación de discapacidad intelectual, y quería saber si han tenido casos sobre ellos. Ya,
Y Carolina Pastene comenta que en Chile es ilegal esterilizar menores de edad con discapacidad intelectual y da un link a la ley. Ahí, ¿quién quiere recoger el guante? Ya, a ver, Janet fue la primera persona que mencionaba una pregunta, ¿no? Y, a ver, Janet, igual efectivamente acá también sucede lo mismo, ¿no? También profesionales de salud recomiendan a las familias aplicar esta práctica una vez que a la niña le llega la menarquia, ¿no? Su primera menstruación. No obstante, eso es esterilización forzosa igual, y es lo que expliqué, igual una práctica de violencia y vulneración de derechos humanos. Lo que sucede es que nuestros países ratificaron una convención donde se comprometen a proteger estos derechos, garantizarlos. Eso implica proteger los contextos donde crecen estas mujeres o estas niñas. Pero ¿qué sucede al esterilizarlas? Simplemente dejamos de protegerlas, hay una creencia de que esterilizándola la niña queda libre solo queda libre de embarazo. Probablemente es lo único que no ocurrirá, pero las niñas quedan con mayor razón expuestas a violencia sexual, que es el grave conflicto que ocurre hoy en nuestros países. Particularmente en Chile hay una aceptación generalizada de la violencia sexual, y con la esterilización solamente ayudamos a que eso siga ocurriendo, ¿no? Por otro lado, enfermedades de transmisión sexual, VIH, eso es un grave problema para la salud de estas mujeres. Entonces, la protección de los contextos es lo que nadie se hace cargo, particularmente el Estado, que debiese garantizarlo de algún modo brindando apoyo a estas familias, ¿no? Así es que eso. Igual hay mucho más que hablar, pero es que tenemos poquito tiempo. Meli, ¿tú? Sí, yo quería, bueno, responder la pregunta que alguien hizo, pero quería invitar a la Irinia que nos pudiese compartir esa respuesta. Irinia, una persona preguntó si es que, por ejemplo, en tu caso, Irinia participa con nosotros en el programa, ¿tú decías de forma independiente, por ejemplo, cuáles son los objetivos que queremos trabajar o las terapeutas te dicen lo que tienes que hacer? ¿Cómo es ese proceso? Ah, no, yo elijo las cosas, los puntos que hay que trabajar. Tú eres quien nos entrega orientaciones de cuáles son como tus problemáticas y ahí tomamos decisiones en conjunto. Sí, yo Sí. lo que me cuesta para ir reforzándolo con mi hija en caso en que me cuesta eso. Gracias, Irinia. Y sí, claro, específicamente cuando trabajamos, por ejemplo, con madres, bueno, gestantes o que están, digamos, ya trabajando algunos tipos de habilidades específicas posparto, siempre desde cualquier índole, en verdad, desde la autonomía, desde trabajar vida independiente o cualquier área, ya sea salud, educación específicamente o crianza, siempre son las mujeres u hombres o padres quienes deciden qué trabajar y nosotros les damos las orientaciones. O sea, nosotros cumplimos el rol de apoyo, pero son ellos que finalmente nos orientan qué es lo que hay que trabajar y nosotros como terapeutas ocupacionales les damos la orientación más técnica o las metodologías específicas siempre accesibles con los ajustes, porque el fin último es que la persona con discapacidad sea lo más independiente posible. O sea, la idea de este programa es ir acompañándolos en su proceso, pero hay padres o madres que requieren apoyo más específico y más permanente, pero como el caso de Irinia, son apoyos más vinculados a un tema en específico, pero no constantes, sino que en el tiempo se van graduando. ¿Ya? A veces en Irinia al principio, por ejemplo, necesitaba apoyos más específicos con cosas más puntuales, pero ahora que ya su hijita es más grande, ella es más independiente, requiere de menos apoyo. Entonces va a depender de las características propias de cada persona claramente y su...
Muchas gracias. Estamos ya en el tiempo, así que les voy a pedir, hay 2 manos levantadas, de Madison y de Carolina. Les voy a pedir si por favor pueden hacer preguntas muy breves y puntuales para cerrar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Le quería preguntar, Irinia, tú que dices que compartes con otras personas con discapacidad en tu trabajo, ¿tú crees que esas personas con las que tú compartes también pueden tener hijos y ser independientes como tú? ¿Cómo lo ves con tus compañeros de trabajo? Es que hay una compañera que está operada, que la esterilizaron. Y las otras compañeras no pueden, pero todavía no quieren. Pero, ¿cómo se llama? Hay alguna que la esterilizaron cuando era chica. O sea, no le preguntaron, la esterilizaron hacia al tiro, po. Como que la obligaron a una de ellas. Gracias, Irinia. De nada. Carolina, ¿quieres hacer tu pregunta? Carolina Pastene. Estabas muteada. Dice, ya. Oiga, felicitarlos por este seminario, demasiado interesante. Yo soy ginecóloga infanto-juvenil y me dedico a trabajar mucho con chicas con discapacidad intelectual, TEA, síndrome de Down. Y por eso les compartí este link con ese manual de educación sexual para los que lo quieran descargar, está gratuito en la red. Y contarles que hoy día, más que esterilizar, lo que estamos ofreciendo a los padres y a las familias y a las usuarias es usar un dispositivo intrauterino que se llama Mirena, que en el fondo tiene la gracia que permite como un control del ciclo, que para muchas usuarias es un tema menstrual, manejo de la higiene, interrumpe como sus actividades diarias, y además tiene una eficacia anticonceptiva muy alta, o sea, 1 de cada 100 usuarias se embaraza. Lamentablemente el abuso en la población con discapacidad intelectual es muy alto, es 4 veces más alto que la población general. Pero lo más lamentable es el número de veces que ocurre antes de que se produzca la denuncia o el relato. Entonces, en el fondo lo que nosotros sentimos es que hay que preparar y educar al entorno que va a acompañar a esa familia y a esas chicas y chicos para que estén como atentos a cuando puede haber una agresión y abrir en el fondo esa historia, ¿te fijas? Porque lamentablemente los abusadores son muy hábiles y no vamos a poder prevenir eso. Y las hormonas sí nos ayudarían a controlar un ciclo, a no esterilizar, a evaluar si hay un deseo de fertilidad futura y que es reversible. Y hoy día ese dispositivo está durando 8 años, lo que puede ser una alternativa. Gracias. ¿Quieren responder algo, Meli, Andrea o Irinia? No, solo agregar que cuando nosotros realizamos también acompañamiento a mujeres con discapacidad, no solo mujeres que han sido madres, sino que también mujeres que consultan específicamente por educación sexual o aspectos más desde la anticoncepción. Y lo que ahí hacemos, claro, este apoyo, esta colaboración, sobre todo acá que tenemos más acceso a matronas en la atención primaria, y ahí también se hace esta sugerencia de finalmente se le entrega la información a la matrona respecto de cuáles son las características de la mujer que está pidiendo el apoyo y cuál es el método anticonceptivo que se ajusta un poco a sus características, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros trabajamos con una mujer con discapacidad intelectual que en algún momento le indicaron pastillas anticonceptivas. Ella no maneja lectoescritura, se requiere de hartos apoyos específicos. Y no, la matrona en ese momento no le dio una explicación completa, digamos, o ajustada a sus características o con los ajustes razonables necesarios. Esta mujer con discapacidad no comprendió que tenía que tomarse un medicamento, un anticonceptivo, una pastilla, 1 por día, y lo que hacía era 1 por semana o 1 cada 3 días porque pensaba que si se le acababa no le iban a entregar más anticonceptivos. La consecuencia de eso fue claramente que ella quedó embarazada, ¿ya? Entonces, específicamente ahí, claro, la invitación es que
ahí, bueno, expertise profesional del área de la salud tiene que ver con que las entrevistas, con conocer a la mujer, con sus necesidades, cuáles son un poco sus opiniones respecto a sus métodos anticonceptivos para ir educándola y guiándola y que esta mujer también tome las decisiones de forma autónoma, que es lo que más la acomoda respecto a este tema. Muchísimas gracias, Melissa. Lo siento mucho por el tiempo, tenemos que dejarlos de aquí, nos comprometimos a hacer estos seminarios de 1 hora y queremos respetar ese tiempo. Para cerrar, los quiero dejar invitados a las siguientes actividades que tenemos como Núcleo DISCA, conversatorio con activistas el 15 de junio y el tercer seminario en línea el 29 de junio. Pueden seguirnos y ver todas las cosas que estamos haciendo en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como @núcleodisca, y también en nuestra página web, que también es nucleodisca.cl. Creo que no me presenté al principio, yo soy la directora del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía, Florencia Herrera. Les agradezco mucho a todas, especialmente a las presentadoras, a nuestra intérprete, pero también a todos ustedes por haber asistido. Y bueno, síganos para que sigamos conversando. Muchas gracias.